Buenos días, amados hermanos, el Señor los bendiga. ¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Bendecidos? Bueno, un saludo a nuestros hermanos que están también ahí conectados en las redes desde la casa, todas sus familias. Un saludo especial de parte nuestra, de parte de los hermanos que estamos aquí congregados. Un fuerte abrazo y deseamos que puedan estar tranquilos, bendecidos, con disposición también en sus corazones para escuchar la palabra de Dios. Amén. Quiero invitarles a abrir la escritura en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 1. Quiero hacer una recomendación para la lectura de este estudio de Marcos. Quiero proponer para todos que podamos hacer las lecturas en la versión Biblia de las Américas o en la nueva versión Biblia de las Américas. Vamos a hacer este ejercicio con esta serie de este sermón de exposición de Marcos. Para que usted no se sienta perdido, la versión de las Américas es muy similar a la versión Reina Valera, muy similar. Solo que la Reina Valera conserva todavía digamos que las formas o gentilicios muy de España, ¿sí? Queremos usar una versión en esta serie que nos acerque un poquito más con el contexto latinoamericano, con el ustedes de pronto y no con el vosotros, ¿sí? Así que lo pueden usar en sus dispositivos. No les estoy diciendo que inviertan en una nueva versión, tranquilos. Lo pueden usar en sus versiones en Biblia de las Américas. ¿Listo? Y hoy vamos a estudiar el primer versículo del Evangelio de Marcos, que es como una introducción también para el propósito de este escrito que nosotros tenemos. Y quiero que lo leamos juntos. Es muy corto, muy corto, pero vamos a profundizar en este versículo en esta mañana. Dice así la palabra de Dios: principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. ¿De acuerdo? Una vez más, quiero que lo leamos juntos. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Recientemente estábamos desplazándonos con nuestra familia en el carro. Mi hijo Juan Manuel siempre se hace aquí cerquita mío para hablarme y hacerme preguntas. Constantemente lo tenemos que estar regañando para que se siente y esté en el lugar que le corresponde. Pero en una de esos viajes en los que íbamos me preguntó, no sé si es porque ya está preocupado por la Navidad, pero me hizo la siguiente pregunta: papá, ¿qué tan real es Santa Claus? Bueno, yo esperé unos segundos y le respondí, es tan real como Thanos, el de Avengers. Y entonces él me dice, ese no es real. Entonces le digo, entonces Santa tampoco es real. Es una historia de ficción. Pero en esas historias, o en esas historietas, como ese cómic, no sé si ustedes recuerdan, para los que les gusta ese tipo de series o de sagas, que en alguna de las series se levantó un personaje muy malo, difícil de vencer. Y la expectativa que se generó, porque parece que todos los Vengadores que se unieron y eran invencibles, pues fueron vencidos por un solo personaje. ¿Lo recuerdan? Y se generó una expectativa. ¿La recuerdan? ¿Cuál era la expectativa? Necesitamos ver la siguiente saga donde viene un superhéroe que ese es, ¿cómo es? Superpoderoso. Y ese superhéroe va a vencer a Thanos, el gran representante del mal. El señor del mal, pues el señor de la muerte. Esperamos, yo recuerdo que mis hijos estaban preocupados porque no salía la nueva saga y están pendientes ahí en internet y están pendientes con el tema del cine. Y recuerdo que en cine se hizo mucha
noticia de esto y se vendieron boleterías, ¿recuerdan? Siempre toda la expectativa hasta que por fin salió y nos mostraron quién era el superhéroe. ¿Recuerdan quién era? ¿Quién lo recuerda? No, no vieron la serie. Era Capitana Marvel. Capitana Marvel venció, ¿sí? Y era súper poderosa, pues, y ganaba. Y le ganaba a todo el mundo. Al final, después de tanto bombo, de tanto platillo, de tanta boletería, de tanta espera, entonces sencillamente comimos crispetas y dijimos, bueno, una historieta más. Una historieta más, una película más. Realmente esta película viene del mundo de los cómics, de la ciencia ficción y de los cuentos de hadas. ¿Saben qué es lo interesante en todo esto? Cómo una película de ciencia ficción, que es mentira, como La pregunta de mi hijo, como el Papá Noel de mi hijo, genera tanta expectativa en el mundo. Recuerdo que se vendieron camisetas, se vendieron dibujos, muñecos, ¿cierto? Hay toda una, no solo una expectativa que nos generan los medios por la película, sino que además hay todo un movimiento económico en esto. El cine despliega y vende los muñequitos y gastamos dineros y hay boletería y hay una cantidad de cosas y hay gran expectativa. De hecho, tanto grandes como pequeños tenían expectativa por esta película y por ver qué iba a pasar. La pregunta o el planteamiento que yo tengo es si cuando nos acercamos a la Biblia y al Evangelio y a la palabra de Dios, a la gran historia de la redención, se nos genera tan solo la misma expectativa, aunque debería superarla. La expectativa del Evangelio debería superar cualquier historieta. Y lo que yo creo, hermanos, que hace Marcos es escribir una historia que es real, pero una historia que no se trata de cualquier persona. Es la historia que se trata de aquel rey prometido que vence todo el mal, que supera toda expectativa y que se proclamará como el rey, no solo de los judíos, sino como el rey de toda la tierra. Y esta es la historia que escribe Marcos, que genera una gran expectativa en su audiencia. Muchos de la audiencia de Marcos no habían visto al Cristo resucitado. ¿Se imaginan ustedes la emoción de Marcos escribiendo para su audiencia? Escribiéndoles la historia de un Jesús, el Jesús Nazareno, que venció la muerte, que resucitó, que prometió que volvería para nosotros y que este es el Cristo de Dios, el Hijo de Dios, como inicia Marcos su evangelio. Debería, hermanos, de verdad, debería generarnos gran expectativa estudiar acerca de la vida de Jesús. Y si pudiésemos traspasarnos o irnos tan solo al primer siglo y tratar de encarnar la audiencia de Marcos y tener esa expectativa, quizás desesperados porque Marcos o Lucas o cualquiera de los escritores del primer siglo escribieran acerca de aquel Jesús Nazareno, que se dice que resucitó, que venció la muerte. Esto debería generar una gran expectativa para su audiencia y debería generar una gran expectativa para todos nosotros. Timothy Keller, un pastor y teólogo norteamericano, dice: este libro no se puede leer como si solo fuese una historia. Este libro está escrito en presente. Con frecuencia utiliza la palabra inmediatamente. Es una palabra que va a aparecer muchas veces en el libro de Marcos, para darle acción al relato, para mostrarnos que este evangelio transmite algo muy importante acerca de Jesús, de un Jesús que no es tan solamente una figura histórica como algunos lo quieren presentar. De hecho, le han puesto ese adjetivo, el Jesús histórico, y no lo quieren dejar ahí, como uno que vivió probablemente y murió. Pero Marcos se plantea como autor de este libro, inspirado por el Espíritu Santo,
Espíritu Santo, perdón, para decirnos que el autor de este libro no solo murió, sino que resucitó y venció la muerte. Cristo es una realidad viva, dice Timothy Keller. Y este Cristo es tan real y es una persona que se dirige hoy también a nosotros. Quiere generar la misma expectativa en nuestro corazón. Yo quisiera hacerte otra pregunta. Si te gustan las historias, ¿cómo quisieras que empiece la historia ideal? ¿Cuál sería el inicio de una historia ideal? ¿Cómo lo plantearías? Marcos es contundente. Marcos nos está diciendo que el principio de su historia se trata de una persona, el Cristo, el prometido, el Hijo de Dios. Permítanme leer un comentario más que me parece interesante, importantísimo, del pastor John MacArthur. Dice, ninguna narración, por más fantástica que parezca, es más convincente y ningún mensaje más importante o esencial que el Evangelio de Jesucristo. Esta es la historia más grande. Escúchenme, por favor. A ver, los más pequeños, los niños. Esta es la historia más grande jamás contada, porque se centra en la persona más excelente que ha caminado sobre esta tierra, que además cambió el curso de la misma. Nuestro Señor Jesucristo. A nuestros hijos les gustan las historias y les gusta que contemos historias. Es más, no sé si ustedes han notado, pero nuestros hijos tienen una particularidad y es que pueden repetir la misma historia muchas veces. Y nuestros hijos creo que han visto la misma película 10 veces y yo les digo, ya estoy con Andrea, ya estamos cansados. Pero lo apasionante y lo impresionante de la Biblia y de la Escritura es que cada vez que nos acercamos a ella, nos acercamos a un libro vivo porque habla de una persona viva que se comunica con nosotros, pero que trasciende, que transforma también nuestras vidas. Amén. Entonces, amados hermanos, Marcos escribe este evangelio para confirmar la fe de su audiencia, de esa primera comunidad no judía, ¿sí? En Roma probablemente, muy paganos, muy alejados, pero que han creído en la fe de aquel Jesús Nazareno y que quieren entonces confirmar esa fe. Y Marcos, al parecer, lo que nos está diciendo a su audiencia es que él no está muy interesado por ahora en hablar de una biografía académica, sino de presentar la expectativa de un rey. Voy a mostrarles una serie de relatos que muestran quién es Jesús y cuál es su obra. Pudiésemos entonces hasta aquí concluir lo siguiente. El tema central de Marcos queda expuesto en Marcos 1:1, en su título, en el primer versículo. Si nos preguntasen, ¿cuál es el tema principal del Evangelio de Marcos? De estos 16 capítulos, pues el tema principal es el principio ¿de qué? Del Evangelio, que es ¿de quién? De Jesucristo. El Evangelio se trata de la persona de Jesús. Y yo les voy a hablar de este inicio, es lo que nos dice Marcos. Les voy a hablar de los orígenes, del génesis de la buena noticia de Jesús, Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Marcos entonces se propone contarnos cómo comienza esta proclamación del Evangelio, la buena noticia, la llegada del reino que nos trajo Jesús. Y podemos leer, por favor, un momento, ahí mismo en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. ¿Cómo Marcos menciona esto? Dice, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Qué vino haciendo? Predicando o anunciando, ¿qué? El Evangelio de Dios. ¿Y cuál es el contenido entonces del Evangelio de Dios? El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que responder a esta gran noticia? Arrepiéntanse y ¿qué más? Crean el Evangelio. Hermanos, esta historia que Marcos nos está contando es una historia para creer.
No es como la historia de Papá Noel, no es como la historia de los superhéroes y de los cómics. No es como ninguna otra historia parecida. Ustedes se han tenido la oportunidad de leer El Quijote de la Mancha y sus grandes aventuras y su gran imaginación. Son interesantes historias, pero son historias que salieron de aquel hidalgo, Don Quijote, en la tinta de otro escritor detrás de él. Pero esta historia es la historia del Hijo de Dios, es la historia del reino de Dios. Y esta historia, hermanos, es una historia para creer, pero no solo para creer. Esta es una historia que te llama y me llama a mí al arrepentimiento. El principio del Evangelio de Dios. Hablemos un poco del tema del principio, porque pudiésemos pensar nosotros hasta este momento que Marcos nos habla de que el Evangelio pues no existía o no se conocía. Pero no creo que es lo que Marcos quiera decir. ¿Y por qué digo que creo que no es lo que Marcos quiere decir? Para nosotros hoy, que tenemos el canon bíblico, tenemos los 66 libros de la Biblia, sabemos que el Evangelio de Dios siempre vino siendo prometido y anunciado desde el mismo inicio de la creación. Es más, Pablo nos va a decir que es un misterio que fue programado o proyectado en un plan eterno de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Pero que ahora ha sido revelado, dice el apóstol Pablo en su lenguaje, ha sido revelado a los gentiles, a toda la humanidad, para que entonces crean esta historia, crean este mensaje. Acabamos de leer en el versículo 15 que Marcos escribe diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? ¿Cuál es el tiempo que se ha cumplido? El tiempo que se ha cumplido es el tiempo de que el Hijo de Dios se encarne y se haga hombre. Dios hecho hombre, ese es el tiempo cumplido. Pero el evangelio viene siendo anunciado, como les mencioné hace unos segundos, desde el mismo Génesis. Génesis 3:15, ustedes recuerdan, después de la caída de Adán y Eva, hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa es de un heredero, de una simiente. La palabra simiente que aparece en Génesis 3:15 tiene que ver con alguien que nacerá y traerá libertad de la cautividad en la que ellos quedaron. Recuerden que las maldiciones que vinieron sobre Adán y Eva y sobre la tierra las profirió el mismo Dios. Es Dios quien profiere estas maldiciones. Pero Dios mismo les promete cómo los va a liberar de estas maldiciones. Dios crea, Dios determina, Dios juzga y Dios libra de la propia condenación que Él puede traer sobre el mundo. Y esto ya es evangelio. Los teólogos lo llaman el protoevangelio. La palabra proto en griego es primer o primer evangelio o el inicio del evangelio en Génesis 3:15. Ahí lo tenemos, claro. Si ustedes recuerdan, hermanos, el nacimiento de Noé generó una gran expectativa en sus padres. ¿Quién lo recuerda? Y cuando Noé va a nacer, como todo niño, cuando llega y nace, los papás están contentos y preparan, ¿se imaginan cómo pudo haber sido el baby shower para Noé? ¿Sí? Tuvo que haber sido interesante, baby shower. Y hay una gran expectativa. ¿Y cuál es la expectativa? Este que nacerá nos aliviará, dice Génesis capítulo 6, si no estoy mal, nos aliviará de nuestras o de las maldiciones que Dios puso sobre nosotros. Hay una expectativa del evangelio allí, pero ese no es. Y lo habíamos mencionado ya en otras predicaciones. La promesa para Abraham es que tendrá un descendiente y que en esa descendencia, ustedes recuerdan cuál es la promesa en Génesis 12, serán benditas ¿qué? Todas las familias de la tierra. Pero si hacemos otro panorama, podríamos ver a Moisés. Y Moisés, aunque fue prometido como un libertador para su pueblo, dice que él mismo le tiene que anunciar a Israel que habrá otro profeta superior a él, al cual oirán. Todo, mis hermanos, en la historia de la redención, absolutamente todo apunta hacia el Señor Jesucristo. Y esa es la expectativa que se genera en el pueblo de Israel. El rey David recibe una promesa.
y es que de su linaje y de su descendencia siempre habrá alguien que gobierne a Israel. Y ellos caminan sobre esta expectativa y los profetas lo anuncian. De hecho, los profetas cuando ven a Jesús dicen, este es de quien hablaba el Espíritu Santo. No era de David, no era de Salomón, realmente era de nuestro Señor Jesucristo. Quizás uno de los libros del Antiguo Testamento que más usa la palabra evangelio es el libro de Isaías, el profeta Isaías. Usted después, si quiere, puede verlo con calma en casa. Yo le sugiero que tome nota de los versículos. Isaías 49, por ejemplo, dice lo siguiente: Sión, la gran ciudad de Dios, es portadora de buenas nuevas. Y le dice, profetizando sobre Judá, aquí está tu Dios. Esa era la profecía. Sión, ciudad de Dios, proclama y profetiza buenas nuevas. ¿Y cuáles eran esas buenas nuevas? Aquí está tu Dios. Isaías capítulo 42, verso 9, dice el profeta de parte del Espíritu de Dios, yo anuncio cosas nuevas. Yo anuncio cosas nuevas. Isaías capítulo 61, verso 1 y 2, que después el mismo Señor Jesús, cuando entra a la sinagoga, dice estas palabras: el Señor me ha ungido para traerlo. ¿Recuerdan? ¿Para traer qué? Buenas nuevas a los afligidos. Ese es el Evangelio. Isaías capítulo 52, verso 9. Cuán hermosos son los pies de los que traen buenas nuevas, que traen buenas noticias. En el cumplimiento del tiempo, por eso es que Marcos habla del principio del Evangelio, porque entonces tendríamos una contradicción. ¿Cuál sería la contradicción lógica hasta este momento? Si Marcos está hablando del principio del Evangelio, ¿por qué la Biblia me está hablando del Evangelio desde el mismo Génesis? Bueno, parece ser que a Dios le plació poner también el Evangelio en un matiz ascendente, que generara expectativas sobre la humanidad, que generara expectativas sobre el pueblo de Israel. Y parece que ellos siempre han tenido esa expectativa del anunciamiento del que nacerá y traerá buenas nuevas. Esa es la definición etimológica de la palabra evangelio. Eso significa, de manera muy concreta y muy sencilla. Por eso los pasajes que leí de Isaías todos apuntan y mencionan en la traducción griega que se llama la Septuaginta, aparece como evangelión o evangelio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, hermanos? Buenas nuevas. Las buenas nuevas han venido siendo anunciadas, pero Marcos dice, y no sé si eso es como cuando tenemos una gran expectativa de abrir un regalo y por fin lo podemos abrir. Marcos dice, todas estas buenas nuevas que han sido anunciadas, yo les quiero decir que aquí está el cumplimiento. Y ver a Jesús es ver el cumplimiento de las buenas nuevas. Ver a Jesús es ver el Evangelio. Ver a Jesús es la manifestación del cumplimiento de Dios. Dicho de otra manera, hermanos, Dios ha irrumpido en el tiempo. Dios se ha metido en la historia de la humanidad. Jesús ha venido. En boca de Juan, el verbo se hizo carne. Es la misma expresión que está haciendo Marcos. Este es el principio del Evangelio. El Logos eterno se ha encarnado y entonces podríamos decir, como dice Juan, se hizo carne, se humanizó. La promesa ha llegado a su cumplimiento. Marcos también tiene en mente una audiencia gentil. Recuerden que él escribe hacia una audiencia gentil, que no es judía, que está en Roma. Entonces, también pudiésemos decir que el principio del Evangelio para ellos es que comienza otra etapa en la historia de la redención. ¿Cuál es esa etapa en la historia de la redención? Hasta antes se le declaraba a Israel, proclama las buenas nuevas, pero ahora se le está diciendo, eso no es exclusivo de Israel, eso no es exclusivo del templo de Jerusalén. Y el Señor les había anunciado eso desde Isaías. El templo no pertenece a un lugar geográfico. El templo, ¿quién podrá construirme templo? Es la gran pregunta. ¿Cuál es mi templo? Dice el Señor. ¿Ustedes recuerdan esa expresión del profeta Isaías?
Si el cielo es mi trono y la tierra, ¿qué es? El estrado de los pies. Ese es el inicio del Evangelio. Es la explosión del Evangelio. Tiene que ver con el Pentecostés. Anunciado, tan anunciado. Eso es lo que Marcos nos está diciendo. Y eso quiere decir el principio del Evangelio. Permítanme profundizar un poco en la etimología de la palabra evangelio, buenas nuevas, porque yo no quiero que la minimicemos. Yo creo que todos los que son cristianos evangélicos, lo primero que se enteran cuando llegan a una iglesia es que, ¿qué quiere decir la palabra evangelio? Y todos sabemos, ¿qué se nos dice de la palabra evangelio? ¿Son qué? Buenas nuevas. La pregunta es, ¿buenas nuevas de qué? Hablemos un poco entonces de la etimología. La palabra evangelio se usaba para informes o correspondencias sobre asuntos políticos, quizás personales. Gente muy adinerada lo podría usar para enviar una noticia, una buena noticia. Los griegos solían usar esta palabra para eventos como el nacimiento de un emperador o de una gran victoria militar. ¿Qué era entonces lo que ellos hacían? Un anuncio. Lo que buscaban era un heraldo. ¿Quién era un heraldo? Un mensajero. Esa es la palabra, mensajero. De hecho, la palabra evangelio tiene que ver con proclamación de un mensajero. Es la misma palabra de donde nos proviene como ángel. Y ángel significa mensajero. Tiene como esa misma raíz etimológica. Cuando los ejércitos habían logrado una victoria sobre el enemigo, el país era recorrido por los heraldos. Todo el país era recorrido. ¿Y los heraldos qué hacían? Anunciar la buena noticia. ¿Cuál era la buena noticia? Nuestro rey es victorioso, nuestro pueblo ha ganado. Ellos daban a conocer la victoria y ese era el evangelio. O esa era la forma que se conocía la palabra evangelio. También miremos esto que es sumamente importante, tenía que ver con el culto al César. El César, emperador de Roma, no es un nombre. Cuando uno dice, ay, César es el nombre del emperador, ese no es su nombre. César es un título, era el título de los emperadores y funcionaba algo así como una divinidad. Y cuando nacía un nuevo César, ¿qué era lo que hacían? Enviaban un heraldo para que anunciara la buena noticia. Eso es parte de la etimología. Cuando entonces el César subía al trono o venía a visitar la ciudad, los heraldos se anticipaban para dar a conocer a todas las gentes la visita del rey a esa ciudad. Y todas las personas se preparaban, pero siempre hay una particularidad. Todos tenían expectativa de que el César llegara a su ciudad y tenían fiestas de júbilo y de gozo. ¿Por qué? Porque el emperador, que en la mente de los romanos funcionaba como un semidios o una divinidad, visitaría la ciudad trayendo buenas nuevas. Esto producía gozo en las personas. A mí me parece muy interesante cómo los siervos de Dios, los apóstoles y los escritores toman esta palabra. ¿Me hago entender? Toman esta palabra que ya está impregnada en la cultura. ¿Sí me estoy haciendo entender? Está impregnada en la cultura. Cuando hablamos de evangelio, ¿de qué estamos hablando? Allá en la cultura. Trasládense a 2000 años. ¿De qué estamos hablando? Una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Nace un nuevo emperador o un emperador va a venir ¿a qué? A visitar. Ellos toman esta idea y la pasan, le hacen una transpolación, la convierten en un léxico propio del cristianismo. Ahora, ¿qué hace la diferencia para que no sea tan solo una buena noticia? Una buena noticia del emperador. Yo quiero ilustrar un momento porque hay una historia que me parece interesante en el Antiguo Testamento de esto. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el rey que le hizo la vida imposible a David en sus inicios? Yo sé que todos lo saben. Saúl.
Pues Saúl. Saúl le hizo la vida imposible. Es más, era el rey anterior y le hace la vida imposible. Saúl es desobediente a Dios, ¿lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? Saúl desobedece a Dios. Saúl muere en la batalla. ¿Recuerdan eso también? ¿Y qué pasa? ¿Ustedes saben qué hizo un mensajero que había por ahí? ¿Qué hizo? Se fue corriendo cuál heraldo hasta donde David. ¿Saben? Dice estrictamente Samuel 4, si no estoy mal, Samuel 4, versículo 10. Dice, y este llegó con las buenas nuevas de que Saúl había muerto. Esa era la función del heraldo. Y el heraldo dijo, pues concluyó, si Saúl le ha hecho la vida imposible, al morir Saúl, yo tengo una buena noticia. ¿Y con qué se encontró? Yo sé que ustedes recuerdan la historia. ¿Cuál era? La muerte. ¿Pero por qué? Por favor, acompáñenme en la ilustración porque es que esto es bien interesante. Para David, la muerte de Saúl no fue una buena noticia. Para David no funcionó como una buena noticia. De hecho, ¿qué ocurre con ese heraldo? ¿Cómo termina? ¿Lo recuerdan? Muere. Ese heraldo muere. El Evangelio tiene unos matices interesantes que nosotros pudiésemos ilustrar aquí de qué se trata el Evangelio para responder a esta pregunta. Porque el Evangelio es la buena noticia de Dios para la humanidad, pero lo que Marcos nos va a mostrar es que esta buena noticia no cala en todos bien. Y no todos la interpretan como una buena noticia. Todos tienen una expectativa, pero todos quieren definir de manera particular la buena noticia. Nosotros tendríamos que responder y Marcos nos va a responder en estas líneas tan cortas de qué se trata el Evangelio. Les mencioné anteriormente, se trata de una persona y esa persona es Jesús. Lo primero que Marcos dice es que este Evangelio pertenece a Jesucristo. Jesucristo también es un nombre compuesto, porque el nombre particular de Jesús, ¿cuál era? Solo Jesús. ¿Sí? Solo Jesús. Y la palabra Cristo, así como les mencioné de César, que no es un nombre sino un título, la palabra Cristo tampoco es un nombre, la palabra Cristo es un título. ¿De acuerdo? Y Marcos nos está presentando esta fusión del nombre de Jesús, el Jesús de Nazaret, ¿sí? El Jesús que recorrió Galilea, el Nazareno. Este es el Cristo prometido, es lo que está diciéndonos acá. Este es el Cristo prometido, el ungido de Dios, eso quiere decir. Pero recordemos cuál es la palabra Jesús. Miren, muchas personas en el primer siglo se llamaban Jesús. Muchas personas. La arqueología ha demostrado que han encontrado. De hecho, National Geographic en algún momento dijo, Jesús nunca resucitó en un documental que hacen. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué dicen ustedes que nunca resucitó? Y ellos responden, porque hay muchas tumbas que tienen el nombre Jesús. Esa fue su conclusión. Bueno, yo creería que el nombre Jesús en el primer siglo es como hoy uno llamarse Sebas, Camilo. Aquí es Camilo, ¿cuál Camilo? Cristian Camilo, Camilo Cristian, Camilo Pedraza, Camilo Castro, Camilo Cifuentes, todos son Camilos. Pedro, Juan, María. ¿Saben? Pero la palabra Jesús es un derivado de la palabra hebrea Josué. De ahí viene. Josué en hebreo es Joshua y Joshua significa el Dios que salva. Eso significa la palabra Jesús. El Dios que salva. Si usted quiere acompañarme un momento y salimos de Marcos, porque es importante ver este significado, está en Mateo capítulo 1, verso 21. Cuando el ángel, el mensajero, el heraldo de Dios, le aparece a María, virgen, le dice lo siguiente, Mateo 1, 21. Y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre ¿qué? Jesús, porque él que salvará a su pueblo de sus pecados. Este es el Dios que salva o el Dios que es salvación.
Muchas personas en el primer siglo se llamaban Jesús, pero Marcos nos está diciendo, pero este Jesús es diferente. ¿Este Jesús quién es? Inmediatamente nos lo explica en su nombre y en lo que él decide poner en la introducción de este evangelio. Este es Jesús, el Cristo de Dios. Hablemos un poquito del Cristo. El Cristo es la palabra que significa Mesías o ungido. En el Antiguo Testamento, los profetas, los sacerdotes y los reyes eran ungidos con aceite para poder hacer su tarea. Lo que el aceite significaba era que ellos tenían un derramamiento de sabiduría y de poder del Espíritu Santo que los capacitaba para hacer su tarea. De hecho, vamos a ver más adelante en próximos sermones que Jesús recibe ese bautismo del Espíritu Santo, tipificando la unción sobre su vida y su empoderamiento o capacidad para hacer la tarea mesiánica ahí en el primer siglo. La palabra Mesías entonces ya nos apunta, o ungido, o Cristo, nos dice lo siguiente, hermanos, que aquel que vendría gobernará, pero miren esto, no va a gobernar solo Israel. ¿Qué va a gobernar? Va a gobernar toda la tierra con la ley de Dios, que rescatará no solo a Israel, sino a la humanidad de sus opresores, de sus problemas, de su esclavitud. Podríamos decir, no está hablándonos Marcos solo de un rey, sino, si me permiten la expresión de las notas, yo lo tengo aquí, un rey con mayúscula, que Apocalipsis nos va a decir que es el rey de reyes. Había una expectativa mesiánica. El justo de Dios, dice el Antiguo Testamento, el justo que vendrá y gobernará con vara de hierro. El profeta superior a Moisés, el que es más que Melquisedec, el sacerdote del Génesis, el que es un rey superior a David, el ungido del Señor. De este es que nos está hablando Marcos. Jesús, el que salvará al pueblo de sus pecados, pero el que tiene el sello de la unción de Dios. Este es Jesús el Cristo, el enviado de Dios, el designado para cumplir con los propósitos de Dios y las promesas hechas al pueblo de Dios. Yo quiero que veamos un poco la expectativa que tenía la audiencia de Marcos. Acompáñame a Marcos capítulo 12, versos 35 o verso 35. ¿Cuál era la expectativa judía acerca de esto? Marcos 12. 35. Mientras enseñaba Jesús en el templo, decía, ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo lo llama Señor. ¿En qué sentido, pues, es su hijo? Y la gran multitud lo escuchaba con gusto. ¿Cuál era la expectativa de los escribas? Recordemos que los escribas, los fariseos, hacían parte de los intérpretes de la ley. ¿Cuál es la expectativa que ellos tienen? Que el ungido tiene que ser hijo de ¿quién? Del rey David. Pero yo quiero, hermanos, que pensemos un momento en esto, porque por eso quise hacer la ilustración de David. Una cosa es la que el heraldo tenía en mente y otra cosa es la que David tenía en mente. ¿Cuál era la expectativa de estos personajes? Ellos eran oprimidos por el Imperio Romano y lo que ellos esperaban o su expectativa era que el linaje real era una persona diestra en la espada y en la administración de Israel. Saben, ellos lo que realmente tenían en mente, la expectativa de los judíos del primer siglo era una batalla épica. Estaban esperando que se levante un gobernador, un comandante en jefe, un capitán de ejércitos y que venza al Imperio Romano. Eso significa que ellos tienen la expectativa de que es hijo de David, de linaje real. Esa es la expectativa que ellos están manejando. Pero Marcos nos va a presentar otra expectativa. Ahora, si ustedes recuerdan, todo el Evangelio de Marcos o los Evangelios, cuando los han leído,
yo siempre pienso en la frustración de los caminantes de Emaús. ¿Ustedes recuerdan esa frustración de ellos? Esa escena es impresionante. Van dos caminantes, discípulos del Señor, cabizbajos, entristecidos. Pregunta, ¿quién aparece en la escena? El Señor Jesús resucitado, al cual ellos no pueden conocer. Y a mí me parece interesante porque cual charla coloquial de cualquiera de nosotros, Jesús la hizo. ¿Sí les ha pasado? Cuando hay un grupo de amigos y están hablando de algo y uno llega y uno, ¿qué pregunta? ¿De qué están hablando? ¿Cuál es el chisme? O por lo menos yo hago eso. ¿De qué hablan? Y parece ser que el Señor Jesús les dice, ¿de qué hablan? Y ellos quedan como sorprendidos porque es como que si alguien hoy nos dijera de qué pandemia hablan. ¿Cuál coronavirus? Y ellos como, ¿cómo así usted no sabe la noticia del momento? ¿Cuál es la noticia del momento? No son buenas nuevas para ellos. Miren las expectativas cómo juegan acá un papel importante. ¿Acaso tú eres el único en toda Judea que no estás enterado de lo que está ocurriendo? Han matado al Cristo. El que nosotros teníamos una expectativa. Podrías leer eso en Lucas, los capítulos finales de Lucas. Ellos tenían una expectativa. ¿Y cómo queda su expectativa cuando en quien la han puesto lo ven colgado en una cruz? ¿Qué piensas de eso? Aquel que me dijo que me iba a rescatar, que me iba a vencer, que podría vencer las legiones de los romanos, ahora está muerto en una cruz. ¿Y sabes qué es lo mejor? Le dicen a Jesús, sin saber quién es, le dicen Señor. Y lo tremendo es que algunos dicen que resucitó, pero eso como que es rumores de pasillo. Algunos comentan que se robaron el cuerpo. La tumba parece que está vacía, pero la verdad, no sabemos qué pasó. Hasta aquí la expectativa de ellos, de su Mesías, queda para archivar. Eso fue lo que pasó. Las personas tienen algo en mente diferente, pero Marcos está escribiendo y está diciéndole a su audiencia, recuerden a su audiencia original allá en el primer siglo, Jesús es el verdadero israelita. Jesús es el verdadero ungido del Señor, cuya vida entera, por eso se dedica a escribir de él, demuestra que es el rey y que debemos someternos a él. Jesús también es acusado falsamente por personas que lo acusan de lo que él dice ser. Y yo quiero que lo vean. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, verso 60. Marcos 14, 60. Dice, entonces el sumo sacerdote levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús. Esto es ya cuando están acusando a Jesús para llevarlo a la muerte. ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él se quedó callado y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo el sumo sacerdote? ¿Eres tú el Cristo? Miren la otra frase que ponen acá, otro título. ¿El Hijo del bendito? Jesús les contestó, yo soy. Yo soy. ¿Y qué hicieron? ¿Cuál fue la reacción del sumo sacerdote? Versículo 63. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus ropas y dice, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Han oído qué? Blasfemia. Blasfemia. Entonces es digno de muerte. Y mire lo que comenzaron a hacer, escupir a Jesús, le cubrían el rostro y le daban puñetazos y le decían, profetiza. Bueno, también los guardias le recibieron a bofetadas. ¿Qué expectativa tenían esto? ¿Cómo tratan a Jesús, el Hijo de Dios? Y Jesús mismo todo el tiempo está increpando también a sus discípulos. Veamos por favor una cita más, Marcos capítulo 8, porque esto es un desarrollo importante en todo el Evangelio de Marcos.
Marcos capítulo 8, verso 29. Bueno, leámoslo desde el verso 27. Jesús iba con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quién dice que soy yo? Y responde Pedro. ¿Qué es lo que responde? Tú eres el Cristo. Tú eres el ungido de Dios. Es la respuesta. Y miren esto tan tremendo. Pedro, por favor, definamos esto. Pedro, un pescador de Galilea, el Espíritu Santo le reveló que Jesús es ¿quién? El Cristo. Pero el sumo sacerdote, la autoridad suprema religiosa de Israel en ese momento, intérprete de la ley, que oficia perdón de pecados por el pueblo, ¿qué es lo que responde? Blasfemias. Eres un blasfemo, le dice al Señor. Y la respuesta es más, aquí Jesús está preguntando, ¿quién dicen que soy yo? ¿Se imaginan esta expectativa que Jesús produjo en toda esta audiencia de las aldeas de Galilea, de Judea? ¿Quién es este? ¿Quién es este que sana enfermos, que cura leprosos, que domina los vientos? ¿Quién es este? Al parecer, cuando algunos llegaban con noticias en el concilio y en el sumo sacerdote, pero mira, este está caminando sobre las aguas, se dice, no, son blasfemias, son mentiras. Esta no es la expectativa que nosotros tenemos. Marcos tiene claro y le quiere dejar a su audiencia que este es Jesús el que salva, el Cristo, el ungido de Dios, y algunas versiones ponen el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es una declaración de la naturaleza divina de Jesús, de que Cristo, Jesucristo, es de la misma esencia del Padre. Y esa es la declaración que Marcos está haciendo, el amado de Dios. De hecho, miren cómo Marcos lo pone en el versículo, en el capítulo 1, versículo 10, narrándonos Marcos el bautismo de Jesús. ¿Qué fue lo que ellos escucharon? Inmediatamente al salir del agua, verso 10, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma y vino una voz de los cielos. ¿Qué era lo que decía esa voz? ¿Tú eres qué? Mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, o en ti me complazco. El deleite de Dios. Permítanme hacer aquí una aplicación interesante. Yo creo que a veces nosotros nos salimos de casillas y malinterpretamos el tema de que al ser hijos de Dios, Dios se complace en nosotros. Y yo creo que estamos fuera de lugar cuando pensamos esto. Permítanme hacer la siguiente relación. Adán. ¿Sabes cómo es llamado Adán? Adán es llamado no solo creación de Dios, sino hijo de Dios. Pero Adán fue probado. ¿Qué pasó? Fracasó. ¿Tú sabes quién más es llamado hijo de Dios en el Antiguo Testamento? Israel. Israel como nación es llamada hija de Dios. Mis hijos, a los cuales he amado. ¿Pero qué pasó con Israel? Fracasó. Pero este Jesús es llamado Hijo de Dios. Inmediatamente, en los versículos que siguen, nos va a decir que fue tentado en el desierto, fue probado, pero ¿qué pasó con Jesús? Venció. Y es la razón, hermanos, es la razón por la que Dios, el Padre, muestra que toda su complacencia está en el Señor Jesucristo. Ahora, esta escena aparece más adelante en Marcos, no la vamos a leer hoy, pero aparece
ustedes todos la conocen como el Monte de la Transfiguración, y aparece allí otra vez. Hay una teofanía, una manifestación de Dios maravillosa, y se escucha otra vez una voz que certifica. Pedro y Juan escuchan. ¿Recuerdan qué dice esa voz? Exactamente lo mismo que Marcos 1:11. Este es mi Hijo amado, en él me complazco, a él oigan, a él oíd. Marcos probablemente recibe información de Pedro, y Pedro le está diciendo, este no es cualquier Jesús, este es Jesús el Cristo, pero ojo que le está sumando una información más, es el Hijo de Dios, el cual está diciendo en unos versículos más adelante que es de la misma esencia de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el cual hay una completa autocomplacencia. Gracias. Autocomplacencia. Un deleite perfecto, completo. Una unión indestructible. Es lo que Marcos nos está mostrando. Jesús es de la misma esencia del Padre. Jesús es Dios. Eso quiere decir que es Hijo de Dios. De hecho, Marcos nos va a mostrar unas cosas impresionantes. Mire, Marcos capítulo 3 dice que el Señor liberó a unos endemoniados. ¿Y ustedes saben qué fueron la declaración de los demonios? ¿Sí la recuerdan? La declaración de los espíritus, de los demonios, le dicen, váyanse. Yo creo que gritaban como el sumo sacerdote, blasfemias. Y dice, tú eres el Hijo de Dios. Declaran los demonios. Declaran los demonios. Esto me parece interesante, ¿saben por qué? Porque tal como Santiago nos enseñó cuando predicamos y estudiamos Santiago, al parecer los demonios tienen una teología correcta. Parece ser que los demonios tienen mejor teología que la del sumo sacerdote. Pero yo quiero preguntar otra vez, ¿cuál es la expectativa de los demonios? ¿Y cuál es la expectativa del sumo sacerdote? ¿Y cuál crees que sería la expectativa del centurión romano que al final de Marcos, cuando vio expirar a Jesús en la cruz, cuál fue su declaración? Verdaderamente, este es Hijo de Dios. Esta es la declaración que Marcos nos está haciendo. Este es el principio del Evangelio, que se trata de ¿quién? De Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Yo quiero preguntarte hoy, amado hermano y hermana, ¿cómo ves tú la figura de Jesús? ¿Cómo ves tú a Jesús? Quiero preguntarte, ¿es digna de tu atención? ¿Supera tus expectativas? Yo quiero preguntarte si en verdad tú anhelas en tu corazón, hoy lo conoces por la fe, pero anhelas un día estar con Él. Anhelas un día verle cara a cara. Porque esa es la promesa del Evangelio. ¿Cómo ves tú a Jesús? ¿Cuáles son tus expectativas? A mí me gusta mucho un poema o un escrito más bien que hace el escritor inglés C.S. Lewis. Y él dice lo siguiente, cuando leo acerca de Jesús, descifro lo siguiente. Él es imprevisible, pero fiable. Es dulce, pero a la vez poderoso. Tiene toda la autoridad, pero a la vez es el más humilde. Lo veo como el más humano de los humanos, pero el más divino, el Señor de señores. Termina C.S. Lewis diciendo, te animo a considerar seriamente la importancia de su vida en tu vida. ¿Quién es este Jesús? Porque creo que si Marcos tiene una intención seria en todo su evangelio es mostrarnos quién es Jesús. Y saben, contrario a la teoría de los escribas
y a la teología de los demonios, mira lo que dice Marcos 1:27 acerca de Jesús. Las personas estaban asombradas de tal manera que discutían entre ellos diciendo, ¿qué es esto? ¿Una nueva enseñanza? Una enseñanza nueva con autoridad. ¿Saben? Ese es el Evangelio. Nosotros deberíamos proclamar con tal fidelidad el Evangelio que las personas que nos escucharan dijeran, ¿qué es esto? Es la pregunta de esta audiencia. ¿Qué es esto? Hermanos, si ustedes han tenido un encuentro con Jesús, sus vidas han tenido que ser transformadas. Ustedes no pueden seguir siendo los mismos. Sus familias no pueden seguir siendo las mismas. Si ustedes se han encontrado con el Jesús glorioso, el Mesías, el Hijo de Dios, revelado en la Escritura, todas sus expectativas han tenido que ser superadas. Tendríamos que recordar las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvar. ¿Y quién es el que salva? Jesús, el que salvará al pueblo de sus pecados. Marcos no solo nos presenta a Jesús como una verdad o una suma teológica, como nosotros académicamente quisiéramos entenderlo, sino que Él nos habla que este Jesús tiene autoridad y es poder de Dios para salvarnos. Marcos nos va a hablar que Jesús es poder de Dios sobre el mal, sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre los demonios. Él es poder para transformar nuestras vidas. Y de eso se trata el Evangelio del Señor. De su reino, pero no como pensaban los discípulos en primera instancia. ¿Recuerdan? Jesús, ¿quién se sentará en tu trono, a la derecha o a la izquierda? ¿Dónde me vas a ubicar? ¿Voy a ser canciller o embajador? ¿Voy a ser ministro de justicia o ministro de relaciones exteriores? Y Jesús les dice, no saben de qué hablan. Van a participar de mi copa en mi reino, pero ¿saben cuál es mi copa en mi reino? Es morir conmigo. Porque para que el reino del Evangelio de Dios sea establecido en nuestros corazones, cualquier otro reino tiene que ser destruido y exterminado. El reino del yo, el reino del ego, el reino del egocentrismo, el reino del sistema mundano, el reino del pecado, cualquier otro reino tiene que ser exterminado. Y el heraldo de la palabra, el Espíritu de Dios, lo que dice es, vienen buenas noticias para nosotros. Y es que Cristo viene a gobernar. Cristo gobierna nuestras vidas. Cristo gobierna nuestras familias. Y hermanos, yo creo que puede ser frustrante cuando ha pasado tiempo y decimos, yo siento que el Evangelio o Cristo no es el que reina, sino que yo soy el que sigo reinando. Y nosotros necesitamos contundentemente el gobierno, el dominio de la soberanía y de la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es la demanda del Evangelio? Amados, acepten y crean el Evangelio. Reciban las buenas nuevas. Reciban estas noticias. ¿Sabes qué dice la palabra? Los que reciben el Evangelio son bienaventurados. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? Dichoso, gozoso, feliz. Entonces ahora sí entiendo que cuando el Padre le dice al Hijo, en ti me complazco, pero todos los que reciben y aceptan el Evangelio también hacen parte de esta complacencia. ¿En quién? En Cristo Jesús. Hermanos, el Evangelio debería ser un motivo o fuente inagotable de gozo en nuestras vidas. Y es aquí donde quiero hacer otra pregunta. ¿Produce gozo el Evangelio en tu vida? ¿Cómo podríamos
unir o converger la idea de un cristiano amargado, de un cristiano que no experimenta el gozo del Evangelio. Cuando el Señor Jesús se presentó a los pastores para dar el anuncio, en el Lucas capítulo 2 les dijo lo siguiente: no teman, no teman. ¿Saben por qué no pueden temer? Porque les traigo buenas nuevas, les traigo evangelio, evangelion. Aparecen los heraldos enviados por el Padre Eterno. ¿Y sabe qué le dice a esos pastores? Estas buenas nuevas son de gran gozo y son para todo el pueblo, porque hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, y este Salvador es Cristo el Señor. Y entonces dice que de repente, miren esto, el resultado del Evangelio, dice que apareció una multitud, un millar de ángeles, de mensajeros, pero ahora entonaron sus voces para cantar en una melodía diciendo: alabado sea Dios, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Ese es el Evangelio. Hermanos, el Evangelio no es un cuento de hadas, no es como Avengers, no es los cómics, no es documentales de History Channel ni National Geographic. El Evangelio anuncia los hechos de salvación de Dios en medio de su pueblo. El Evangelio es redención de Cristo para su pueblo. Eso es el Evangelio. Este es el contenido, la buena nueva de Jesús, el de Nazaret, el hijo de María. Ese es el Cristo, no es cualquier Jesús. Y saben, hermanos, el Evangelio pide de nosotros que sea anunciado, predicado y pregonado fielmente. Y nosotros, miren esto, hermanos, tú y yo nos convertimos en heraldos del Evangelio. Quizás esto sirva como introducción para el próximo sermón, porque vamos a tener un heraldo inmediatamente anunciando el Evangelio. ¿Quién es? Juan el Bautista. Pero tú y yo somos llamados a ser heraldos, proclamadores. Ahora, yo quiero, hermanos, desafiarlos. Si tenemos este Evangelio tan glorioso, ¿por qué lo ocultamos? ¿Por qué lo escondemos? ¿Por qué nadie sabe de este Evangelio? ¿Por qué nuestros amigos, las personas que nos siguen, no saben de este Evangelio? ¿Por qué no saben de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Qué necesitamos, hermano? Permítanme recordar las palabras de Lutero. Lutero dijo acerca del Evangelio: es una buena nueva, es un anuncio bueno, feliz. ¿Y sabes qué debería producir en los hijos de Dios? Un grito de alegría y de júbilo. ¿Sabes qué dice el Salmo? Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos, en el tabernáculo de los justos, en las tiendas, en las casas, en las moradas de los justos. Debería haber voz de júbilo y de salvación. Algo así, dice Lutero, como cuando David por fin venció a Goliat. ¿Sabes cuál fue la reacción del pueblo? ¿Ustedes lo recuerdan? Dice la Biblia que el pueblo corrió, gritó con júbilo por la victoria. Eso debería ocurrir en nuestras vidas, cuando el Evangelio ha impactado nuestras vidas, cuando Cristo ha transformado nuestras vidas, porque es que la gran noticia es que el enemigo, el gran enemigo, ha sido derrotado por Cristo. Satanás y sus demonios, el infierno. Hermanos, ¿no les produce gozo saber que el infierno se ha cerrado para ustedes? Porque para quien no ha llegado el Evangelio, el infierno sigue abierto, clamando. Pero para aquellos que han creído en el Evangelio debe haber voz de júbilo y de salvación, gritos de alegría. Marcos quiere que veamos que la venida de Jesús, miren esto, exige de nosotros un actuar rápido y decisivo, así como Él nos plantea a Jesús en todo Marcos. ¿Por qué entonces tus respuestas a Jesús son apáticas? ¿Por qué tus respuestas a Jesús, a su reino, a su servicio, es como si tuvieses que esperar y esperar por aquella noticia, cuando la gran noticia ya ha sido dada? Y nuestra respuesta, por
para el evangelio debe ser de una manera activa y no pasiva, no apática, no una respuesta endeble. Es que Jesús no está esperando de nosotros si decidimos por Él, sí o no. Es que Jesús mismo, y Marcos nos va a mostrar en su evangelio que el que quiere seguir a Jesús, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguir a Jesús. Marcos va a terminar su evangelio diciéndole a los discípulos, el Señor Jesús, vayan, ¿y qué hagan? Prediquen este evangelio a toda criatura. Amén. Hermano, ¿estás cimentado y fortalecido en el evangelio? ¿Experimentas gozo en el evangelio? ¿Proclamas el evangelio? Yo creo que todas estas son demandas que Dios hace para nosotros y que saben que es hermoso, ha derramado su gracia y nos ha capacitado con su espíritu, como dice Hechos 1:8, para que seamos testigos fieles hasta la muerte. Oremos. Si quieren, por favor, estemos en pie y oramos. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra. Gracias por este escritor inspirado, dirigido por ti, que hoy nos desafía, no solo a su audiencia hace 2000 años, sino que hoy también mueve nuestras conciencias y mueve nuestro intelecto, mueve nuestras emociones. Y es porque seguramente muchas veces no perdemos el norte y el brillo de lo glorioso que es el evangelio y de lo maravilloso que eres tú, Señor. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos como ayudaste a Marcos, como ayudaste a Pedro, como ayudaste a esa primera comunidad en el primer siglo, como has ayudado a todos los cristianos en todas las épocas sostenidos por tu gracia. Hoy, Señor, te necesitamos para que con valentía podamos proclamar lo que Marcos dijo que era el principio, que hoy sigue avanzando y que busca su consumación en tu retorno, Señor. El glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Mis amados, gracias por escuchar atentamente la palabra del Señor. Yo quisiera sugerir esta semana que estudiemos en casa para todos, a ver, los niños también, en 8 días vamos a preguntar, memorizar Marcos capítulo 1, verso 15. ¿Les parece? Marcos capítulo 1, verso 15. Yo quisiera pedir el favor, si algún hermano muy amablemente puede poner en el grupo de la iglesia esa información para que ninguno de nosotros la olvide. Meditar, memorizar, sin correr, no necesitamos correr, puede ser nuestro versículo para toda la semana. Lo podemos memorizar cuando estemos en el comedor o antes de ir a acostar, pero no quiero que pase lo siguiente, hermanos, es mi sugerencia, no solo la vamos a memorizar, sino que con nuestra familia lo vamos a meditar, recordando un poco algunas notas del sermón, profundizando en este versículo y memorizándolo durante esta semana. Marcos capítulo 1, verso 15. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean el evangelio. ¿Amén? Bien. Gracias, mis hermanos. A todos los hermanos que están ahí a la distancia, en conexión, un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Les amamos mucho en Cristo Jesús.